Continuamos con la clase de la soberanía de Dios, y en esta segunda entrega podemos ver nosotros a un Dios soberano como el creador y como el sustentador de todas las cosas. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que en ese gran espacio de la eternidad que había resaltado allí en Génesis 1:1, antes que todo existiese, antes que todo sea creado, toda la creación ya existía en la mente del Creador, de Dios. Dios es el que dijo todas las cosas por su palabra, sea esto, sea aquello, sea esto otro, y todo fue creado, porque el poder del Señor está en su palabra y es un poder creativo. Y al ser Él el creador, al ser el Señor el que ha creado, el autor de todas las cosas, Él es el que se constituye a sí mismo como el legislador, el que legisla, el que pone las leyes, el que sustenta todas las cosas creadas. Por eso el Salmo 115:3 dice: Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y eso es una importante exaltación a la soberanía de Dios en cuanto a la creación. Así que nosotros podemos ver que no existe nadie más que el hombre como el único de la creación que se va a quejar o va a murmurar o va a contender contra Dios. Y eso es a causa del pecado. Pero la soberanía de Dios se manifiesta a través de su providencia. Jehová afirmó su trono en los cielos y domina sobre todo, dice el Salmo 103:19. Y la expresión de esa soberanía de Dios, por ejemplo, es Dios gobernando en la materia inanimada. Nosotros podemos ver cómo el Señor mandó y existió y todas las cosas, y Él sostiene todas las cosas, y todo está sujeto a su obediencia. Todo lo creado, todo lo que Él ha creado, ha formado, está sujeto a esa obediencia. Así que observamos a un Dios en un control absoluto de todas las cosas. La historia lo demuestra, la historia lo manifiesta en las Escrituras, cuando Dios abrió el Mar Rojo para que pasase el pueblo de Israel, o cuando dividió las aguas del Jordán, separando de un lado al otro para que el pueblo volviese a pasar con el arca. Claramente vemos nosotros que la higuera se secó cuando Jesús dijo: nadie más de ti coma fruto, o cuando las mismas enfermedades salían de las personas a la voz de Dios, el Creador. El sol se detuvo en Ajalón y retrocedió 10 grados como una muestra de su providencia ante el rey Acaz también. Y Él puede retener la lluvia, puede hacer que llueva cuando quiera. Todo eso demuestra la palabra a través de sus hechos históricos, escriturales, de que Dios tiene control perfecto de la materia inanimada. Pero también Dios ejerce gobierno sobre todas las criaturas irracionales. Nosotros podemos ver la maravillosa obra de providencia después que Noé, en obediencia, ha creado el arca, había edificado el arca. Fue Dios quien se encargó de traer de dos en dos a los animales de todas las especies, y eso manifiesta claramente un gobierno, un dominio de todas las cosas creadas. Podemos ver nosotros que el día que Jonás se había rebelado y huyendo en un barco, Dios preparó un pez, dice, para que tragase a Jonás, y allí en 3 días en su vientre Jonás pudiera arrepentirse. Cuando Dios enviaba codornices para alimentar al pueblo, o cuando enviaba cuervos para llevar comida al profeta, se manifiesta claramente un gobierno. Dios es el que tapó la boca de los leones para que no hiciese ningún daño a Daniel cuando estaba allí en el foso, y Él es el que muestra autoridad. Aún gobiernos, desde una hormiga hasta un monstruo marino, lo que sea. Dios es un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y Dios rige también su voluntad sobre los hijos de los hombres. Hechos 17:28 dice: y en Él vivimos, y nos movemos y somos. Así que
El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbio 16:9. Por eso es que nosotros vemos también de que el hombre no es autónomo de la soberanía de Dios. Si bien es cierto, la responsabilidad es humana, pero la soberanía de Dios es un principio doctrinal maravilloso, porque nosotros vemos que Dios es el que determina una cosa y nadie puede ir en contra de esto. Eso lo dice claramente la palabra del Señor, por ejemplo, manifestando que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego iban a ser formadas sin faltar una de ellas. Dios gobierna incluso sobre ángeles y sobre demonios. Si nosotros podemos ver claramente que los ángeles eran seres creados por Dios en obediencia, para ser sirvientes, y vemos también de que Dios gobierna sobre ellos y que ha hecho que cumplan su voz, ¿sí? Claramente nosotros vemos varios textos bíblicos, en Primera de Crónicas, en Hechos 12, cuando fue el ángel también a abrir las puertas de Pedro, siempre manifestando esto, ¿no? Que los ángeles, como Jesús decía, van a ser los que van a venir a separar a las ovejas de las cabras. Así que Dios gobierna claramente sobre los seres angelicales, pero también vemos que su gobierno, al ser de los ángeles, también lo hace sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, y que nosotros podemos ver que si el propio Satanás está absolutamente sujeto al control de Dios, porque no es autónomo de Dios, Satanás tiene que pedir autorización para hacer algo, no es autónomo, no hace él lo que él quiere independientemente, sino que es Dios el que gobierna. Cuando Dios tuvo que darle permiso para traer calamidad sobre la vida de Job. Entonces vemos nosotros que la Escritura también, Jueces 9:23, Primera de Reyes 22:23, muestra cómo incluso un espíritu de parte de Dios atormentaba al rey Saúl. Soberanía, gobierno total, soberanía total de Dios. Y eso lo vemos también en Jesucristo, ¿no? Cuando incluso la legión de demonios del Gadareno se postró y diciendo: sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo del Altísimo, vienes a atormentarnos. Y también les pidieron permiso para que no lo echase fuera de la región, sino que pudieran ir al hato de cerdos. Así que en esta segunda clase quería resaltar esto, de que nuestro Dios, a quien nosotros estamos conociendo, es un Dios soberano en toda la creación, que Él ejerce su poder como quiere, su misericordia como quiere, su gracia como quiere, y domina sobre todo lo creado, porque no existe nada sin que haya sido creado por Dios. Y si Él es el creador, es el legislador, el que gobierna y el que usa toda su creación para su gloria. Después continuamos con las clases de la soberanía de Dios. Dios le bendiga.